Hola, hola, ¿cómo estás? Espero estés de lo mejor. Pues bueno, es un placer para mí el saludarlos un día más. Gracias a Dios estamos con bien aún. Pues bueno, vamos a ponernos rápido en el contexto para las personas que quizás sea la primera vez que nos puedan ver. Este es un proyecto al que hemos denominado Ante la Cruz. Nada es igual. Y pues bueno, es una serie de podcasts en los que resumimos y analizamos los acontecimientos importantes en la semana de la pasión de Cristo rumbo a la cruz del Calvario, donde daría su vida por amor a ti, por amor a mí. Y pues bueno, según la tradición cristiana, corresponde al ya tan conocido eh, Viernes de Crucifixión, el más solemne de los días en los que el Señor Jesucristo enfrentó la muerte, siendo hombre, siendo Dios al mismo tiempo. Es un misticismo fuera del conocimiento y del alcance de la capacidad del raciocinio humano. Él vertió su sangre preciosa en la cruz del Calvario por amor a ti. Como dijimos ayer, tiene que ver con lo grande y lo valioso que significas para Él. El hecho de venir y dar su vida hace 2000 años aún para pagar tus pecados del día de hoy tiene que tener un impacto en tu vida y seguramente lo seguirá teniendo. Pues bueno, estamos analizando los acontecimientos según el libro de Lucas, Lucas siendo médico de profesión, habiendo tenido también un interesante y un asiago asiaga investigación de los acontecimientos, seguramente investigando y haciendo un trabajo exhaustivo de verdadera vocación histórica, historicista, para poder recopilar los datos y plantearlos en el Evangelio de Lucas, lo que le da una veracidad mucho más creíble. Y para mí el Evangelio eh, que tiene estas características importantes. Bueno, Viernes de Crucifixión. Es un día por demás solemne, es un día que por demás siempre va a tocar aún las fibras más difíciles de alcanzar. Es un día en el que nosotros, toda la humanidad tiene eh, un alto, que para toda la humanidad tiene un alto significado, incluso para los que dicen no creer, incluso para aquellas personas que dicen no seguirle o no conocerle o simplemente ignorarlo. Incluso para esas personas el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad es relevante. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, es así. Em, ningún otro acontecimiento tiene las características tan importantes y tan impresionantes como las que eh, como las que sucedieron en ese triste día. Ningún acontecimiento fue tan importante para el mundo como lo que sucedió ese día. Y vamos a ponernos rápido en el contexto histórico, si a ustedes les parece y me lo permiten. No quiero detenerme en esto porque la historia es muy conocida, sabemos lo que sucedió, sabemos una infinidad de detalles muy impactantes, una de ellas la ya conocida negación de Pedro. En la noche anterior, apenas unas horas antes de iniciar el día, en la cena todavía, Pedro le dice: Señor, si es necesario, yo he de morir contigo. Y el Señor Jesucristo le dice: Pedro, eh, lo siento, pero te voy a profetizar algo. No cantará el gallo sin que antes tú me hayas negado 3 veces. Y el hermano Pedro, seguramente movido y tocado por el vino que había tomado, seguramente se tomó de valor para decir esto, pero aún el ambiente estaba muy pesado y muy denso. El Señor Jesucristo dice, el libro de Lucas, en el capítulo 22 en adelante, empieza a contar que se retira a orar al Monte de los Olivos para poder tener un momento de intimidad con el Padre. Eso sucedió unas horas antes del día eh, viernes, y la cabeza del Señor Jesucristo ya había sido vendida. Un amigo, Judas, le había puesto precio
a su vida. Y lamentablemente no perdió la oportunidad para entregarle en un día tan triste para estas alturas, ¿no? Para los seguidores, pero que sin duda alguna, a pesar de que las circunstancias no lo parezcan, era necesario por amor a ti. Jesús, estando en la oración, sus amigos no pueden orar de tanta tristeza, eso dice el libro de Lucas. Entonces él simplemente le dice al Señor, a Dios Padre, que está todo a disposición de lo que el Padre diga. Y pues bueno, las cosas suceden, tenían que suceder, estaban profetizadas, ya estaba todo escrito. Una infinidad de detalles interesantes ya estaban escritos, así que tenían que verse cumplidas. Llega una turba en medio de la noche a buscarle con antorchas, palos, a capturar a Jesús cual ladrón. Al hombre más perfecto que ha vivido en nuestro mundo fue tratado como un vil ladrón. Es algo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, la injusticia, las cosas que un justo a veces tiene que pagar por el impío. No obstante, lo tomaron y fueron rápidamente ante Herodes. Esta persona no veía, ante Pilatos, esta persona no veía ninguna culpa. Hasta la persona más apartada de la religión hebrea, judía, se daba cuenta de que este hombre era inocente, que no había nada de impureza en su mirada de cristal. Así de que remitiéndolo y sabiendo que tenía una jurisdicción judía, lo envía ante Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, y este personaje, al ver también que no había nada de qué acusarle, lo regresa ante Pilato. Y ya aquí surge la famosa acción de Pilatos, en el momento en el que ve que las cosas no van a mejorar, aún ofertándoles la posibilidad de liberar a un prisionero, a un convicto. La gente pide a un secuestrador, un asesino llamado Barrabás, y Jesús ocupa su lugar. Yo a veces trato de reconstruir esa escena de cómo sintió Barrabás el hecho de ver a Jesús, que aún seguramente ante la adversidad y ante la agonía que iba a sufrir, no paró de verlo con amor. Aún desde ese momento, este personaje, Barrabás, fue testigo del gran amor de Jesús en su vida. Y pues bueno, fue entregado a sus enemigos, le azotaron, le escarnecieron. Esos retratos que el mundo cristiano ortodoxo, por decirlo de alguna manera, no quiero señalar grupos religiosos, comúnmente pinta y retrata de un Jesús suplicante, agónico, pero con una cara todavía construida, con las facciones bien hechas, no tiene nada que ver, según vemos, con el relato bíblico. Seguramente el rostro de Jesús estaba tan desfigurado y tan golpeado por todo lo que tuvo que sufrir. El Señor sufrió de todo. Lo patearon, lo escupieron, le dieron de puñetazos, fue castigado con varas, fue castigado con látigos, sus espaldas, sus manos, en él no había nada ya de fuerzas, tan así que tuvieron que pedirle a un hombre, o tomaron a un hombre, a un personaje para que le ayudara a llevar la cruz. Él ya no podía ni siquiera sostener la cruz en sus espaldas. No sé si alguna vez te has imaginado esta escena, al Jesús sangrado, al Jesús con un rostro desfigurado, que seguramente lastimado de la cabeza a los pies. No sé si te has imaginado la escena del Rey, al Dios de toda la creación, sufriendo por su misma creación y torturado por su misma creación. No sé tú, yo he leído una gran cantidad de novelas, tanto románticas, históricas, y nunca he encontrado siquiera algo que se le pueda asemejar a una realidad como esta. Después de tantos golpes, de tantos insultos, lo llevan a la cruz. Una muerte lenta, una muerte muy
tortuosa, dado a que la única posibilidad que podía matar a un convicto o a un condenado a la muerte mediante la cruz eran varios factores, pero todos eran igual de agónicos y terribles. O era el sofocante sol, o eran los aves del cielo que llegaban a comerlo vivo, o era el hecho de que se desangraran y eran colgados públicamente para que todo el mundo se burlara de ellos. Jesús no fue decapitado, Jesús no fue asesinado de una forma, digamos, honrosa, ¿no? Sino que fue muerto de cruz, o sea, fue la muerte más cruel de la época. Por supuesto, las cuestiones de muerte que se iban a dar después en siglos venideros, como en la Edad Media, en la Edad Oscura, bueno, también son muy tremendas y muy salvajes, ¿no? Pero en este tiempo la cruz era la forma más deshonrosa de morir, y sin embargo el Dios del cielo, el gran Señor, dio su vida de esta forma por ti y por mí. Nunca me voy a cansar de decir esta frase: dio su vida por ti y por mí, creyendo en la justificación, creyendo en que tú y yo merecemos algo mejor. Y bueno, las 7 palabras son cosas ya conocidas. No quiero ahondar en las 7 palabras porque seguramente muchos pastores, predicadores, en este día alrededor del mundo entero, recordando ese acontecimiento, habrán de recordar, habrán de decir, habrán de comentar las siete palabras dichas en la cruz del Calvario. Sin embargo, para terminar este podcast, me gustaría hacer algo que personalmente durante mi infancia lo hice con mucho agrado. Y lo hice con mucho amor porque siempre me ha apasionado, a pesar de que no... Bueno, hay momentos, ¿no?, en las que nosotros decidimos simplemente alejarnos de Dios, pero lo que es de Dios regresa a Él. Así que pues aquí estamos gracias pues a su providencia y a su divinidad. Pero hay algo que siempre gusté, que era la poesía de este día. Voy a leer un poema. Tiene años, no me la he aprendido de memoria, a pesar, la mente ya no es lo que era hace ya unos años. Pero voy a leer un poema acerca del resumen de las 7 palabras. Espero y puedas disfrutarlo. Lo hago con mucho amor y lo hago con un corazón agradecido al Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mañana, sábado de gloria, vamos a analizar lo que significa la cruz, pero hoy solamente quería remitirme a los hechos históricos que no dejan de ser impresionantes y tremendamente cautivadores. Bueno, si me lo permites, disculpen, estaba usando una luz acá para alumbrarnos. Me gustaría compartir con ustedes un pequeño poema que es el resumen de las 7 palabras. Y esto dice así: Jesús, colgado en la cruz estuvo por varias horas en angustia cruel, y para todos palabras tuvo de amor divino, excelso y fiel. Abrió sus labios de dolor marchitos, pero en su pecho el corazón latía de sentimientos muy exquisitos por quienes él con lealtad moriría. Perdona, Padre, oró piadosamente, a los que cumplen la orden vil, son ignorantes del mal odioso que hacen en mí y en tu redil. Después contesta la petición que le hace humilde y arrepentido. Dimas, el hombre malo y ladrón, que su castigo se ha merecido. Y así le dice: hoy estarás en el descanso del paraíso, y junto a mí allí tendrás todo lo bello que el Padre hizo. Después dirige palabras buenas de muy correcta preocupación a su angustiada madre, que apenas ve sin protestas la ejecución. Mira a tu hijo, Juan el amado, pues él las veces por mí hará. De ti en el mundo tendrá cuidado y siempre listo te ayudará. Llegó el momento angustioso y cruel en el que el Señor soledad sintió, y el cual, si fuere amarga hiel, de su alma un grito se escapó. ¿Por qué? ¿Por qué, oh Padre, me desamparas? ¿Por qué me dejas sufriendo solo?
vuelca el infierno 1000 cosas raras sobre mi cuerpo en esta cruz inmolo. Y después exclamó con angustia: sed tengo y agua quiero beber. Y su lengua siguió seca y mustia. Nadie quiso agua ofrecer. Ya consumada mi obra está. Agrega ahora el Cristo fiel. Para el que crea, perdón habrá y dicha eterna muy cerca de él. Y entonces llega el fin atroz. Cristo se expresa la última vez. Hoy en tus manos, le dice a Dios, dejo mi espíritu, que tuyo es. Según los relatos, entre ellos Lucas, todo parece indicar que el Señor Jesucristo fallece el día viernes a las 3 de la tarde. Y ahí estuvo colgado el madero hasta la tarde, donde fue bajado por José de Arimatea y puesto en una tumba para un sepulcro honroso. Y hasta aquí vamos a dejar la meditación de lo que es el día de hoy. Perdón por lo extendido del video, del podcast. Es normal que todos que quizá de alguna manera queramos platicar de esto, de este acontecimiento. Es tanta la información, es tanta las cosas que tenemos que aprender, es tantas las cosas que se pueden aplicar, que el tiempo no daría para hablar de la hermosa y de la bella cruz que por ti y por mí el Señor padeció. Pues bueno, me despido de ti, espero tengas un muy bonito día. Dios te bendiga, ánimo, y seguimos en la lucha de la fe. Hasta luego y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.